En Córdoba hay dos asociaciones. La Organización Cordobesa de Sordos, por un lado, que tiene el objeto social de la supervivencia de la comunidad sorda y su lengua, un lugar donde dicha comunidad acostumbra a reunirse históricamente. Si no hay nada que hacer, visitan este espacio. Y por otro lado está Crezco Más, una institución que tiene por objeto ya la formación y la capacitación para profesionales en relación con esta comunidad. Son distintos. La Organización Cordobesa de Sordos, como les decía, hace años era un lugar muy frecuentado por las personas sordas, ya que en aquel momento no había internet, celular o WhatsApp. Muchos sordos que pertenecían a familias de oyentes sentían la necesidad de visitar este espacio e interactuar activamente en lengua de señas. Se intercambiaban novedades, la comunicación fluía a toda hora, todos los viernes de forma permanente. Hoy es notorio lo mucho que se ha ido reduciendo por culpa de la tecnología, que es normal, pero es importante considerar este espacio. También allí existen muchísimas actividades deportivas como vóley, fútbol y otras actividades juveniles que son fundamentales para el futuro de nuestros jóvenes, para modelos que aseguren la continuidad de nuestro legado. Yo trabajo hace 2 años en Ox como tesorera y esto me generó una transformación muy significativa. Aprendí mucho gracias al contacto. Siempre me había dedicado al trabajo con jóvenes exclusivamente, pero cuando me sumergí en el mundo de los adultos mayores sordos, descubrí la historia, el valor, el surgimiento y linaje de la comunidad. Porque sin la Ox, ¿cómo habría comunidad sorda? Estaríamos aislados, no existiríamos. Esto surge también gracias a la fundación de la primera escuela, la Bartolomé Airolo, el 19 de septiembre de 1885, que a partir de ahí se expande la comunidad. Entonces, este espacio es como una casa para las personas sordas, para la construcción de la identidad colectiva, para la familia, así como también para la preservación de la lengua de señas, porque si no hay lengua de señas, no hay vida. También percibí en ese momento que me faltaba algo. Entonces me sumé al Departamento Juvenil de Sordos de Córdoba, un área que pertenece a la Organización Cordobesa de Sordos. Esta es la seña de ese espacio, conformada por las señas de Córdoba y de jóvenes. Ahí descubrí que podíamos llevar a cabo ciertas acciones, de la misma manera en que yo viví cuando era niño la falta de acceso. Buscamos tomar las vivencias para evitar que se repliquen las mismas dificultades, para no repetir la historia y que los niños no crezcan con los mismos obstáculos. Por eso buscamos erradicar esto y promover la construcción, el fortalecimiento de la identidad, los derechos, la cultura y generar más visibilización de la comunidad sorda. Desde el Departamento Juvenil de Sordos trabajamos para brindar un mejor crecimiento a los niños sordos para que en el futuro puedan desenvolverse y cumplir cualquier objetivo que deseen.
Sí, y otro aporte sería el de transmitir la importancia de cuidar la continuidad de la Organización Cordobesa de Sordos, que no se estanque, sino que siga para siempre este espacio. Por eso, desde el Departamento Juvenil de Sordos de Córdoba, intentamos involucrar a nuevos jóvenes para promover campamentos y sostener esta asociación, entre otras acciones, por siempre y para siempre. Ojalá que en Córdoba resista. Por otro lado, dentro de la Confederación Argentina de Sordos existe el Departamento de Lengua de Señas del que formo parte, que tiene por objetivo la preservación de la lengua de señas y el cuidado de, por ejemplo, la apropiación por parte de las personas oyentes o el deterioro lingüístico. Esto es muy necesario para proteger nuestra lengua, cuyo legado histórico refleja su valor e identidad. También hay un aspecto de la lengua de señas que a mí me interesa investigar, un aspecto que tiene muchísimo valor histórico para la lengua de señas argentina, vinculado a su origen, que son las frases idiomáticas. Me encantan. He estado investigando y llegué a recopilar unas 80 frases idiomáticas, más o menos, y faltan aproximadamente 120 o incluso más. He estado consultando con personas sordas mayores, ya que esto es muy propio de la cultura sorda y que en los jóvenes poco a poco está desapareciendo. Por eso para mí es importante recuperarlos, entender de dónde vienen, porque tienen mucha historia. Es fundamental indagar acerca de esto. Falta muchísimo todavía. Entre los jóvenes ya no se usan, solo son utilizadas entre adultos mayores, entonces el objetivo es documentar para que en el futuro, si llegaran a desaparecer, poder tener un registro. Cuando hablamos de preservar la lengua de señas, nos referimos a que existen muchas personas oyentes que realizan apropiación lingüística, como una especie de robo, sin respetar la comunidad sorda. Estas personas desarrollan tareas de enseñanza de la lengua de señas que terminan en formas tergiversadas, como el español señado o, como les mencionaba recién, el himno nacional argentino. Entonces, esta apropiación por parte de los oyentes constituye una gran falta de respeto. Por lo tanto, nosotros como personas sordas buscamos resguardar nuestros derechos y cuidar nuestra lengua de señas. Además, sucede que se banaliza el uso de la lengua mediante la hibridación o mezcla con otras lenguas de señas a nivel internacional. Por eso es importante entender que la lengua de señas es de cada país y en nuestro caso es la lengua de señas argentina. Respecto de la mirada acerca de la lengua de señas, en general predomina una mirada médica, rehabilitadora, que no la reconoce como una lengua, ni su valor cultural e histórico. No se le otorga el estatus de lengua, se la infravalora, se minimiza, se menosprecia. Falta mucho respecto de esto, por eso luchamos y también es importante que las personas sordas nos formemos para poder defendernos de estos discursos erróneos sobre nosotros. Desde la comunidad abogamos por una mirada sociocultural antropológica. Desde esta perspectiva se concibe a la lengua como posibilitadora del desarrollo vital. Sin embargo, esta perspectiva del mundo oyente predomina, ya que se trata de la comunidad mayoritaria y hegemónica. Nosotros, al tener una lengua minorizada, vemos la necesidad de fortalecernos y crecer para alcanzar la igualdad.
Desde la perspectiva médica rehabilitadora que predominan entre las personas oyentes, no se nos brinda el acceso a la lengua de señas. Nuestro objetivo es llegar a una educación bilingüe, pero ni siquiera se nos otorga la posibilidad de acceder a la lengua, sino que existe un enfoque rehabilitador y oralizante. En los comienzos de la militancia juvenil, a lo largo de todo ese tiempo, hemos visto que en Córdoba, a nivel nacional también, pero puntualmente en Córdoba, se fueron dando cambios y evoluciones, mejorando así ciertos temas que están vinculados a la lengua de señas y la accesibilidad social en general. Además, los sordos también hemos avanzado de poco en algunos aspectos, pero de todas formas fue muy evidente la enorme disminución y deterioro de la comunidad sorda. Cuando yo era chico, había una gran cantidad de sordos y hoy seremos, no sé, aproximadamente 30, 40 personas sordas. El resto, que son muchísimos, están por fuera y esto se le llama como zombies sordos. Quiere decir como si nos hubieran comido el cerebro, porque nos han arrebatado la conciencia. Es decir, no nos han enseñado nada, nos quitaron el razonamiento, la lengua, nuestra cultura y todos esos aspectos que nos ayudan a mejorar y avanzar en la vida. Es por eso que esta mayoría son como zombies, donde no se les ha enseñado sobre la identidad, la cultura de nuestra lengua. Porque es como ellos piensan, que la situación ideal es que los sordos se oralicen y señen de una manera robotizada. Esto nos llevó a estar muchísimo peor que antes. Bueno, a pesar que existen diversos problemas o situaciones complejas en Argentina, por otro lado hay una disponibilidad de recursos, pero el inconveniente es la falta de regular y establecer las condiciones para que se pueda dar. Esto deviene de la fuerte influencia del paradigma de la discapacidad o el paradigma médico. Cuando surge el modelo de la inclusión, de la accesibilidad, son nada más que términos que se ponen de moda o el mismo concepto de integración. El Estado se dio cuenta que debe, sí o sí, conversar y contemplar a la comunidad sorda. Entonces, a esto de alguna manera lo aprovechamos como para negociar y establecer diálogos. Vemos que de a poco se va equiparando y mejorando todo, pero aún así falta mucho. Aunque se están abriendo muchas puertas, esta mirada está cambiando porque advirtieron el fracaso del sistema educativo. Que es evidente, se ha buscado un encubrimiento de esta realidad, pero nosotros sabemos que esto no es posible. Otra manera de llegarles es estableciendo acuerdos, ingresando en el sistema educativo para después poder mostrarles esas falencias. En Córdoba ya hace unos 70, 80 años que nos impiden el acceso al Estado. Dentro del mismo se encuentra tanto el ámbito educativo como el judicial y en todas las esferas. Y aunque veíamos avances de los movimientos sociales, persistían las dificultades administrativas y la falta de claridad por parte del Estado. Fui adquiriendo experiencia en la universidad, fui involucrándome en diferentes ámbitos, teniendo contacto con diferentes actores y fue así que advertí que para acceder al Estado tenía que formar parte del mismo, que se desarrollen perfiles de personas sordas capacitadas, que se construyan referentes sordos, tener un amplio conocimiento tanto del mundo oyente como del mundo sordo, adquirir conocimiento sobre la idiosincrasia de los oyentes y entender lo que sucede para rebatir esos discursos y convencerlos. Por otra parte, en Argentina no existía una ley en ese momento. Yo crecí dentro de la comunidad sorda donde siempre se hablaba de la importancia de contar con una ley. Era un tema constante, se remarcaba una y otra vez. Yo lo viví desde chico, lo veía, pero no entendía para qué servía la ley, no lo comprendía del todo. Para conseguirla siempre nos encontramos defendiendo nuestra lucha y fueron muchas las veces que fracasamos. Después con el tiempo me di cuenta el sentido que tenía ese papel para nosotros. Y esto me generó un gran impacto, ver que desde el mundo oyente no se interesaban por lo nuestro, nadie valoraba a nuestra comunidad. Por lo tanto, había una gran necesidad de establecer una ley que nos defendiera. Y después de un tiempo, en Córdoba, se había aprobado en 1997 la primera ley. La comunidad sorda se movilizó y yo debo haber tenido unos 22, 21 años, no recuerdo con exactitud, pero en relación al texto de la ley, para esa época cobraba un gran valor, aunque ahora es una ley que no tiene validez, debido a que se pregonaba la educación bilingüe de una lengua oral a la lengua de señas argentina.
Bueno, en ese momento era muy fuerte el paradigma del oralismo. Hoy sabemos que ese término es erróneo, pero fue importante para poder negociar y de cierta manera disimular haciendo de cuenta que estaba bien, lo cual se combinaba el oralismo con la lengua de señas. Pero fue aquí que se consolidaron las primeras bases, dando así un paso muy importante. Pero la verdad que no pudimos transformarlo en acción, porque tanto las personas sordas como las oyentes no entendíamos cómo efectuar o instrumentar estos medios para que se pueda dar realidad a esa ley, y existieron algunas discusiones y desacuerdos. Entonces, con el tiempo surgió la necesidad de transformar esa ley. En Córdoba hay muchos referentes a nivel nacional, entonces era como un requerimiento muy importante para establecer acuerdos más en profundidad, que existieran políticas a nivel universitario, a nivel estado-provincia, a nivel educativo, que eso es fundamental. Porque a nivel social veíamos que sí había acuerdos, que había consensos acerca de la importancia de la misma, pero siempre el acceso al Estado se vio obstaculizado. El ir a la universidad era encontrarse con una gran barrera, no existía la sensibilización, pero por un lado, socialmente se difundían nuestras problemáticas, había muchísimos sectores que nos apoyaban. Igualmente, veíamos la necesidad de poder focalizarnos e intervenir o transformar al Estado. Luego, muchos años de lucha, se aprueba a nivel nacional la ley 27.710, el 13 de abril del 2023. Y luego, el 6 de diciembre de ese mismo año, se aprueba la ley provincial, que no solo es una adhesión a la ley nacional, sino que se añaden algunos aspectos importantes que de alguna manera cobra una doble fuerza. En algunas cuestiones no estábamos de acuerdo, pero bueno, forma parte de la misma política donde sabemos bien que siempre se ha afectado a la comunidad sorda, y sobre todo el paradigma de la educación especial, que nos ha dañado muchísimo. Por tal motivo fueron aquellos nuestros dos grandes propósitos. Y esto, claro, deviene del contexto educativo de la provincia de Córdoba, en Argentina, que es muy mala. Pero bueno, asimismo me dio la motivación y el interés en estudiar. Ahora, dentro de poco voy a recibirme, para poder investigar y luchar por la educación, porque realmente hay que revisar esto en Córdoba. Por ejemplo, en contextos laborales, la base primordial siempre es la educación, para que las personas sordas puedan aprender, experienciar el mundo, acceder al trabajo, a estudios, a la información. Para eso lo primero es la lengua, y actualmente atravesamos un contexto de privación lingüística. Nos han convocado para trabajar en escuelas, para acompañar a niños, porque en esta situación se encuentran muy aislados. Acá no existe la escuela de sordos con una modalidad bilingüe. Entonces, cuando vemos que hay un niño sordo en una escuela común, accedemos e intentamos reunir a cada uno de esos niños que se encuentran en soledad. De esta manera brindamos un acompañamiento para que ellos tengan presente la figura de referentes sordos, para el desarrollo de su identidad sorda, de la lengua de señas, y proporcionamos un espacio de socialización que les permita superar ciertas barreras que devienen del oralismo, como la repetición de memoria. Buscamos desarrollar un aprendizaje real. Así vemos que logran su autonomía, su capacidad de decisión, elección, y construyen su propio camino. Acompañamos a los niños para que esos mismos niños, con la apropiación de su lengua, puedan en el futuro formar parte de la universidad. Atravesamos por tres problemáticas importantes. La privación lingüística está relacionada con la etapa sensible. Como ustedes saben, todos los niños de 0 a 5 años, cuando nacen, son estimulados lingüísticamente a través de la oralidad, hasta que a los 3 o 4 años comienza el balbuceo, y luego a los 4 o 5 empiezan a desarrollar las prácticas de la lectura y la escritura. En este periodo crítico, con la exposición lingüística, permite la adquisición de una manera más automática por la accesibilidad perceptual. Ahora, en el caso de los sordos, ¿qué sucede en este periodo de los 0 a los 5 años? Se lo estimula auditivamente, pero son sordos. Los niños que nacen sordos, aunque se le busque solucionar la sordera, es imposible. Por eso vemos que hay personas sordas que han sido implantadas en los primeros años de vida, de los 2 o 3 años, como si fuera a propósito, porque se le quita el derecho a elegir y se aprovechan de esto y se los coloca implantes. Entonces, existen muchas personas sordas que han sido implantadas en los primeros años de vida y sabemos que no les funciona. Obviamente que no puedo dar nombres.
Pero bueno, entonces en este periodo crítico se realizan estas intervenciones donde se los lleva a centros de rehabilitación, los llevan a entornos donde solo están con oyentes, se lo manda a hacer integraciones, y estos centros de rehabilitación en general no se imparte la enseñanza de la lengua de señas, donde no hay referentes sordos, donde no hay contacto con la comunidad, donde el trato y la mirada es benevolente. Esto es causa de la privación lingüística. Justamente, si los sordos tuvieran acceso del nacimiento a los 5 años a la lengua de señas, a una lengua que sí es perceptible para ellos, podrían tener un mejor desarrollo lingüístico, una mejor construcción social, un desarrollo cognitivo, un contacto con la comunidad. Si adquiere todas esas áreas en la vida, les permitiría una construcción emocional plena. Pero si nos privan de todo eso, esas emociones quedan inhibidas, sin desarrollo cognitivo. Solo se memorizan acciones. Es por eso que decía el concepto de los zombies. Muchos zombies aprenden de memoria. Si le preguntas algo, no saben responder. Esto quiere decir que si piensa sin reflexión, se piensa sin sentido alguno. Pero bueno, en la etapa de los 0 a los 5 años es una gran dificultad. Y por otro lado, otra problemática es la expropiación territorial. ¿Qué significa esto? Que nunca se le brindó el cuidado necesario al territorio de la comunidad. Nunca se le dio el espacio. Es el caso de las escuelas de sordos, que se han transformado de poco en instituciones para personas con discapacidad. Se nos ha expropiado de ese espacio. Y esto de la escuela es algo muy importante. Entonces, la expropiación tiene que ver con eso. ¿Dónde está nuestro espacio para las personas sordas? Nos enviaron aulas de un centro de rehabilitación, sin sentido alguno. Y ahí no hay un espacio para personas sordas. Es por eso que acá en Crezco Más y en Knox brindamos este espacio para la socialización de las personas sordas. En la escuela los niños mandaron con personas con discapacidad y eso generó un problema muy grave. Por último, la apropiación cultural tiene que ver con la imposibilidad de que nosotros hablemos de nuestra cultura, de nuestra identidad. Como yo les contaba antes, que no entendía esto de la cultura sorda, el legado lingüístico, y eso tiene que ver con que el mundo oyente no nos brindó esos conceptos, nunca se explicaron. Se apropiaron de nuestros discursos y la mala interpretación y la transgiversación de nuestra cultura lograron encasillarnos dentro de un paradigma de discapacidad. Yo, sin estar de acuerdo y gracias a mis experiencias personales y mis viajes, pude entender que esto era inapropiado y que lo vivíamos era parte de la apropiación cultural. Y en relación a estos 3 conceptos, nos quitaron nuestra identidad, nuestra construcción social y tantos aspectos que nos identifican. Es por eso que decimos que los sordos vivimos nuestra vida las 24 horas sufriendo. Por eso es fundamental cuidar nuestra lengua, que es nuestra identidad, nuestra cultura, que nos brinda la posibilidad del desarrollo. Sin nuestra lengua no hay derechos humanos. Para nosotros, la importancia de los derechos lingüísticos nos permite afirmar que sin derechos lingüísticos no hay derechos humanos y sin justicia no hay lengua de señas. Por eso, los mejores escenarios son aquellos donde hay justicia. Donde hay justicia hay lengua de señas y donde hay derechos lingüísticos hay derechos humanos. Esto implica que se reconozca la lengua de señas como tal.